Hoy día en la Chucky FC tenemos una invitada que ha pasado por varios canales de televisión y tiene una anécdota muy buena, ya que fue tan buena, pero tan buena, que estuvo 2 meses en un canal de televisión y se la robaron a la competencia. Mi invitada ha estudiado periodismo deportivo, también estudió en MVP School un curso de scouting y análisis deportivo, ha estado en ATV, ahí comenzó, estuvo en El Comercio, estuvo en Latina, de ahí se la robaron de casualidad por América Televisión, está en los bloques deportivos de Canal N y tiene apariciones también en Fútbol en América. Con ustedes, Andrea Vela. Gracias, André. Tocaya. ¿Qué tal presentación me has dado, de verdad? Pero sí, no se te escapó nada. ¡Qué buen talento que te robaron! Bueno, sí, en realidad fueron también por circunstancias del momento que, digamos, se abrió esa plaza, ese cupo en América y estaban buscando una persona y según lo que me comentaron encajaba con mi perfil y bueno, yo tomé la oportunidad, ¿no? Porque sí me parecía una chance para seguir creciendo y aprendiendo. Antes que nos metamos de lleno a lo que hemos venido a comentar el día de hoy, que es selección, te quiero hacer una pregunta, porque me pareció muy curioso que tú hayas estudiado de frente periodismo deportivo. O sea, no estudiaste la carrera de periodismo, sino que te especializaste ahí mismo. Sí, es que en realidad yo la tenía bien clara. Cuando yo estaba en el colegio, siempre me apasionó el tema de los deportes, siempre. Y yo quería ser comunicadora, pero tenía bien en mente de que el día que me gradúe, que ya pueda ejercer, yo de alguna u otra forma tenía que meterme en lo deportivo. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en el colegio, como que la meta era llegar, por ejemplo, a CMD, ¿no? Porque era el canal dedicado exclusivamente a los deportes, o a un diario deportivo, que en ese tiempo era, no sé, Ojo, Libero. Entonces, digamos, yo ya tenía mapeado un poco dónde yo quería llegar y qué quería hacer, pero cuando yo estaba en quinto de secundaria, lanzaron la carrera de periodismo deportivo en específico. Y dije, no, esta es una señal de Dios, yo tengo que estudiar eso porque ya qué más específico puedo pedir para enfocarme en lo que yo realmente quería, que era prepararme como periodista deportiva, pues, ¿no? Y de los deportes, ¿cuál es el que más te gusta? El fútbol. Definitivamente el fútbol. Puedo ver algún que otro deporte de manera espontánea, ¿no? Cuando hago zapping y lo veo. O si hay algún, no sé, evento importante como Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos o un gran slam, el tenis sí, digamos, es el segundo deporte que más me jala, pero el fútbol es el deporte rey hasta para mí. Alguien muy cercano a ti, que trabaja muy cercano a ti, ¡Qué miedo! me ha contado, primero que está muy contento con tu evolución y crecimiento en el canal, que eres una persona muy abierta a las sugerencias y que es un placer trabajar contigo. ¡Qué lindo! Pero también me Ya. contó que corriste casi una maratón en La Paz para llegar de un lado en donde tú estabas entrevistando a los hinchas Sí. para América Televisión y de repente te dicen para Canal N, Andrea, ¿sabes qué? Quiero que vayas a la entrada del estadio. Corrieron porque solo tenían 5 minutos Tal en cual. La Paz. Sí. Y te digo que mi experiencia en La Paz fue bastante mala. O sea, yo la sufrí en La Paz, nunca Te me vi. dejó de doler la Me acuerdo. cabeza, o sea, no la pasé bien. Sí. Corriste, llegaste a la puerta para cumplir con tu chamba y de repente te dicen, ¿sabes qué, Andrea? Ya no sale el bloque. Totalmente. Y son cosas que pueden pasar, ¿ah? Sí, claro, yo recuerdo esa anécdota en La Paz, que sí, así como tú lo sufriste, yo también por ahí sentí algunos dolores de cabeza, pero era tanta la adrenalina del momento que me olvidé de la altura y sí, estábamos saliendo con un grupo de hinchas para el bloque de América Deportes del mediodía. Y bueno, luego ponchan a mi compañero, que era Jean Paul, que estaba en otro punto en la concentración de Perú, y me dicen, ya tienes 5 minutos mientras Jean Paul despacha para que te muevas a otro punto, porque querían tener la cobertura de todo lo que estaba pasando alrededor del estadio, y tienes que buscar otra cosa, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurrió fue ir a la puerta donde estaban ingresando los hinchas peruanos. Pero para llegar a esa puerta tenía que dar casi toda la vuelta al Hernando Siles y yo estaba como que en la placita que estaba cerca de la entrada principal. Entonces habrá sido una cuestión de recorrer, no sé, unos 500 metros, por así decirlo, pero en subida, ¿no? O sea, con la pendiente y encima con la altura y con las cosas, más lo habrá sufrido Renzo Bernales, que estaba con la cámara, con el live y todas las cosas que de verdad es bien pesado. Y lo más gracioso es que llegamos
Y llegamos a hacer el bloque para América Deportes porque volvimos a salir ahí y luego nos movimos a otro punto donde ya iba a llegar el bus de la selección peruana y sí nos dijeron de que ya no porque ya había terminado el bloque deportivo en Canal N. Ya, bueno, digamos, lo tomamos deportivamente porque son cosas que pasan y lo bueno es que agarramos una buena ubicación para grabar la llegada de Perú. Eso sí, pero son, digamos, circunstancias del momento, ¿no? Ahogada ahí, pero llegamos. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer siguiendo la selección? Lo más difícil, eso, tratar de estar en todos lados, porque de verdad tienes que multiplicarte para tratar de tener la cobertura completa, más aún cuando ya desde que estoy en América, la exigencia es máxima y al ser el canal que transmite los partidos de la selección peruana, bueno, no es el único, pero sí, digamos, uno de los canales que transmite a la selección peruana, la cobertura es total y es un plan que se tiene de días antes, hasta meses te diría, porque son bien metódicos ahí en el área para tratar de hacer la planificación de la cobertura. Y también es mucho del día a día, ¿no? Porque, claro, no somos adivinos para prever todo lo que puede pasar en los días que estamos haciendo la cobertura. Y es eso, ¿no? Tratar de que mientras estás con la cabeza en los enlaces, en no olvidarte nada, en que no se te pase algún dato, en cuál es el plan del día, también tratar de estar siempre monitoreando qué es lo que está sucediendo y ver que otros medios no te ganen, ¿no? Porque finalmente sí terminamos compitiendo, eso es real, no es que, digamos, sí, todos somos colegas, somos compañeros, nos conocemos, pero a la hora de tener la pepa, la exclusiva o algo que no tienen los demás, entonces es algo que siempre tenemos que tener muy marcado y tratar de hacer esa diferencia es bien difícil, ¿no? Pero ahí también entra ya el criterio periodístico que poco a poco ya se va instalando en cada uno. Que justo lo que me dijo, la anécdota es Sergio Bernales, que es tu camarógrafo. Renzo Bernales, Rencito. Me imaginaba, porque con él la sufrimos ahí correteando en La Paz. Porque además no estaba, o sea, el hotel de concentración del estadio no estaba cerca. Tú lo sabes bien, porque, sí, digamos, estaba como que a unos 30, 40 minutos, había un poco de tráfico también en La Paz. Entonces, teníamos que estar ahí en la correteadera, ¿no? Pero es un clima que no. Fregado, no, sí. No me gusta, bueno. Sí, imagínate jugar ahí, pobres. No, pobrecitos. Ni podía caminar, la verdad. Sí. Pero bueno, vamos a meternos de lleno a la selección. Uh-huh. Salió la convocatoria de Fossati, la primera convocatoria, 29 jugadores, con un par de sorpresas. Uh-huh. Entre ellas, vamos a ir línea por línea, ¿no? Primero las sorpresas fueron el Tunche, sí, que ya se venía comentando que el Tunche debería ser llamado por todas las actuaciones que tuvo en la U. Después estuvo Romero y Eric Noriega, uh-huh, que son dos chicos que estaban en la sub-23. Sí. Y que demostraron que eran materia de selección y creo que ha sido un premio, ¿no?, llevarlos ahí. Uh-huh. De ahí tienes en el arco Galeses, Solís, Romero, Cáceda. De ahí a los defensas. Pero, por ejemplo, de los arqueros, ¿tú crees que si Campos estuviera jugando hubiera sido convocado? Buena pregunta. No sé si está dentro de la consideración de Jorge Fossati. Él ha sido arquero, ¿no? Entonces conoce perfectamente la posición y el rol que desempeña el arquero más allá de, digamos, salvaguardar el arco de la selección peruana en este caso. Pero Ángelo Campos siempre va a terminar siendo un arquero interesante, pero hoy por hoy sí siento de que independientemente de las circunstancias de su suspensión y todo lo demás, Solís está unos pasitos por encima de él. Ni qué decir de Pedro Galese, ¿no?, que es el arquero titular. En cuanto a Carlos Cáceda, tengo mis dudas. Yo sí considero de que Ángelo Campos es un, digamos, mejor arquero que Carlos Cáceda, por lo menos en lo que hicieron en el año 2023, y Diego Romero queda claro de que es un prospecto, ¿no?, que quieren verlo, que quieren familiarizarlo con la selección peruana, y es por eso que lo están llamando. Pero yo no cerraría la posibilidad de que cuando Campos empiece a jugar nuevamente con Alianza, sea considerado por Fossati. En línea de defensa, para eso tenemos bastantes bajas, uh-huh, ¿no? Varios porque están lesionados, como Tapia, Yotún. El tema de Zambrano no se debe a ninguna lesión, sino que recién vuelve y tal vez, claro, ¿no?, con un poco más de rodaje podría ser convocado. De todas maneras, sí. Pero, por ejemplo, Tapia, que en una línea... Ahora, sabemos que Fossati va a jugar con 3-5-2, ya lo dijo, ya lo sabemos. En una línea de 3 defensas, el líbero se hablaba mucho que podría ser Renato Tapia, que el día de hoy está lesionado. Sí. Fuera de eso, porque cuando esté habilitado para jugar y salga de la lesión, probablemente sí lo convoquen. Uh-huh. ¿Crees que
Renato Tapia el indicado para cubrir la tan importante, ¿no?, función de un líbero en una línea de 3 defensas? Yo creo que sí está capacitado para hacerlo. De que está capacitado para hacerlo, lo está. Es más, lo vimos ya desempeñando una función mucho más defensiva en los últimos partidos con la selección peruana. A tal punto de que creo que la mejor imagen que nos quedó de Renato Tapia en esos primeros partidos con Perú fue siendo un central más. Porque tiene capacidad de lectura, tiene timing, tiene buena salida, que también es importante, es muy limpio para cortar. Entonces, creo que podría desempeñar bien esa función de ser el último hombre en la defensa peruana, pero todavía hay otras opciones por ahí que podría manejar Jorge Fossati, ¿no? Él ya dejó en claro que va a probar el 3-5-2, es el sistema que a él le gusta, que quiere implementarlo en la selección peruana, pero vamos a ver quién va a ser el indicado para él, para, digamos, cubrir esa posición, ¿no? Todavía queda mucho por experimentar, por ver, porque en realidad yo resumiría toda esta primera etapa de Fossati con la selección como algo experimental. Primero desde el sistema, luego desde los jugadores que él considera que podrían cubrir ciertas posiciones en el campo. Y si yo lo veo desde ahorita, antes de los amistosos, si hubiera estado Renato Tapia, hubiera sido una buena opción. O sea, ¿tú consideras que Renato Tapia sí es una opción para ser líbero? Podría ser. Pero podría haber otras y subirías a Renato Tapia al área de volantes. Claro, sí, digamos en su posición natural, ¿no? En la que lo vemos jugando también en el Celta de Vigo, porque Renato Tapia se desarrolla muy bien en esa zona del campo, ¿no? O sea, puede retroceder un poco más para aportar en la marca, pero también tiene buena salida, tiene pase largo, entonces son características que lo hacen un jugador polifuncional y por eso podríamos verlo en diferentes posiciones, ¿no? Se ha hablado mucho por ahí de Leonardo Díaz, el defensa de Sporting Cristal, que el día de hoy está lesionado. ¿Tú crees que si no estuviera lesionado hubiera sido una opción para Fossati o todavía le falta? Todavía creo que no hubiera entrado dentro de... de repente está en su radar, pero no creo que hubiera integrado esta lista, por lo menos esta primera lista, en la que ya dijo Fossati que él ha tenido que dejar fuera muchos jugadores, no solamente por el tema físico o de lesiones, ¿no?, sino también porque quizás siente que hoy por hoy algunos están unos pasitos más adelante que otros, pero esto no es definitivo. Si digamos, no sé, ahora es un buen momento, por ejemplo, del Tunche. Si de acá a 3 meses no mantiene esa regularidad o ese protagonismo que tiene en Universitario ingresando, otro tranquilamente que empiece a ganar más terreno podría ingresar a la lista de consideración y sacarlo a él, ¿no? Entonces, son piezas que va a ir moviendo Fossati, pero siempre creo yo, por lo menos por lo que ha demostrado, es bien consecuente con lo que hace y con lo que dice. En esa línea que habla Fossati, de que no, algunos están un pasito más adelante y otros más atrás, tenemos a Carlos Ascuez, que pareciera que a nadie le ha gustado que lo convoquen, pero respetan la decisión de Fossati. ¿Qué tiene Carlos Ascuez que hace que todos los técnicos que han pasado por la selección en algún momento haya sido convocado? Sí, tal cual, lo hizo Juan Reynoso, por ejemplo, en su última etapa con la selección peruana, bueno, su última y única etapa con la selección peruana como entrenador, y también lo está haciendo Jorge Fossati. En su momento lo hicieron otros entrenadores y sí, llama mucho la atención porque, claro, lo que pasa es que lo que hemos visto de Carlos Ascuez a grandes luces fue en su última etapa con Alianza Lima, porque siempre va a ser el equipo, digamos, de acuerdo al equipo y la popularidad que tenga, los errores por ahí se hacen más grandes y, digamos, las virtudes también, ¿no? Pasa de las dos cosas. Pero lo que ha pasado con Carlos Ascuez desde que llegó a la Universidad César Vallejo es que ha tenido regularidad, ha tenido continuidad. Los técnicos que han pasado por la Universidad César Vallejo lo han considerado. Y lo que a mí me llama la atención puntualmente de su convocatoria no es tanto, digamos, enfocándome en lo que él hace, sino de que él forma parte de un equipo y de una defensa que no le ha ido bien, una defensa a la que le hacen muchos goles. Entonces, eso a mí sí me genera un poco de ruido. Nunca he escuchado puntualmente decir a un técnico o explicar cuál es la razón, cuáles son las virtudes de este jugador para que merezca ser llamado por la selección peruana, pero hoy por lo menos yo no lo llamaría, no sé, no entraría dentro de mi lista de jugadores más destacados de la Liga Nacional. Aún nadie ha visto jugar a Oliver Sone. La verdad, ¿tú lo has visto? Yo no, he visto un video en YouTube. Los highlights. Sí, los highlights, porque la liga danesa pues es muy difícil verla. Sí, claro. No, casi no hay, o sea, literalmente no hay material, ¿no? Nadie ha visto jugar a Sone, todo el mundo que quiere que juegue Sone. Sone está ahorita, lo han llamado, después de
haber dado toda la conferencia, o sea, todas las entrevistas que dio Fossati en las que probablemente parecía que no lo iba a llamar, ¿no? Piensas que Sone, que se sabe que maneja los dos perfiles. Sabemos que por la derecha está Advíncula, que posiblemente está Grimaldo, considerado en esa posición también. Claro. Tienes a Polo en esa posición también. Sí, cierto. Y en el lado izquierdo tienes a Trauco y tienes a López, que por rodaje de fútbol probablemente López sea el titular. ¿En dónde pondrías a Oliver Sone? Por lo que yo he visto de él, que tampoco he visto un partido completo, pero sí en las jugadas que ha participado, en las que ha sido protagonista, él casi siempre está por derecha. Más allá de que pueda manejar los dos perfiles, yo casi siempre lo he visto por derecha y lo he visto llegando por derecha al área rival o rematando, tratando de sacar un centro. Casi siempre ha sido por ese sector. Por eso creo yo que, basándonos en el sistema que quiere implementar Fossati, tendría que ser un carrilero. Ahora, habría que ver cuál sería la segunda opción, porque ¿cuál sería la segunda opción? Que pueda jugar como interior, asociarse con los jugadores por derecha. No sé qué tanto podría funcionar. Principalmente hoy por hoy yo lo vería como un carrilero, ¿no? Porque tiene ese despliegue, además, Oliver Sone. O sea, tiene ese despliegue, ese recorrido por banda defensivamente y también se suma al ataque con regularidad. Porque en un sistema de 3-5-2, que es el que va a usar Fossati, que ya lo dijo también, los carrileros son muy determinantes, porque el carrilero tiene que subir a atacar y tiene que bajar a defender. Y en un sistema que usa, que yo he visto videos de Fossati, usa la segunda línea de volantes, los carrileros van así. Baja uno, sube uno, Claro. baja uno, sube uno, quedándose en teoría con una línea de 4 en el juego. Entonces, creo que por el lado izquierdo, ¿qué opinas de tener ahí a López y a Trauco? Trauco está en Brasil, ahorita no tiene muchos minutos, y López está en el Feyenoord, que el día de hoy tiene menos minutos que los tenía el año pasado, ¿no? O sea, ¿qué opciones tenemos por ahí? Si no está Trauco o no está López, al nivel que los necesitamos para la función específica de un 3-5-2. Es que esa ha sido una de nuestras debilidades en los últimos años, porque sí en su momento encontramos la solución con Miguel Trauco, obviamente jugando con 4 atrás, por, digamos, las cualidades defensivas que tiene, pero sobre todo ofensivas, porque es un jugador con muy buen pie, que te manda pases largos y precisos, además. ¿Cuántas veces lo vimos mandando buenos centros a Paolo Guerrero, por ejemplo? Pero en este nuevo sistema es mucho más complicado, porque tienen que estar además, más allá de que plasmen la idea táctica de Fossati, tienen que estar muy bien físicamente. Y en ese sentido yo creo que Marcos López está unos pasos más arriba que Miguel Trauco, pero no logra tener esa capacidad ofensiva que tiene Miguel Trauco. Entonces es como que a uno le falta complementar lo que tiene el otro. Juan Reynoso incluso mostró de que para él, dentro de su consideración, Miguel Trauco estaba un poquito más arriba, porque si bien es cierto que probó algunas veces a Marcos López, como que le falta ese protagonismo todavía en ataque para que pueda ser considerado, ¿no? En el caso de Fossati, me atrevería a decir que va a tener como primera opción, más allá del tema físico y todo lo demás que pueda estar atravesando, a Marcos López, porque tiene un poco más ese recorrido que Miguel Trauco. Y ahora si nos vamos ya más por el medio. Está Yotun y Aquino lesionados, ¿no? Y en esa posición también hay un jugador interesante que al comienzo de año tuvo muy buen desempeño en Alianza Lima, que es Catriel. ¿Crees que Catriel, si no estuviera lesionado el día de hoy, se metería a la convocatoria? ¿O sería un jugador que todavía lo van a seguir observando? Yo creo que sí, porque digamos, no sé qué tanto haya visto Jorge Fossati de Catriel Cabellos, más allá del trabajo que ya tiene estos meses con la selección peruana, pero es, digamos, bastante sensible que no esté Yoshimar Yotun, porque es el jugador con más partidos en la selección peruana, por lo menos de los que están vigentes ahora, y tiene características que no tiene otro jugador. Por ejemplo, en ese sentido sí me alegra que haya considerado, por ejemplo, a Tábara, ¿no? Que es un jugador también con buen pie, con buen panorama, aunque Yotun te da otras opciones, ¿no? Porque Yotun
lo puedes colocar como interior, incluso lo hemos visto en algunos partidos como casi un segundo delantero, como un media punta, porque tiene esa virtud, ¿no? De también atreverse a disparar al arco, a meterse entre los atacantes. Y bueno, vamos a ver al final cómo va a encajar, ¿no? Porque en estos amistosos no lo vamos a ver. No vamos a ver tampoco a Aquino, que es un volante un poco más de marca que Yotun. A Tapia vamos a ver en qué posición va a terminar considerándolo. Tampoco está hoy por hoy. Entonces, por eso mucho de lo que veamos ahora va a ser especulativo, porque en la Copa América, donde va a ser ese primer gran reto, ahí recién vamos a ver quiénes van a ocupar ciertas posiciones, ¿no? Ahora mismo, si yo reviso la lista que la tengo acá, a ver, vamos a ver, y veo a los mediocampistas, digamos que el único que tendría materia para ese juego que pueda asemejarse al de Yotun sería el de Tábara. Bueno, también está Peña, Piero Quispe, que es un jugador un poquito más ofensivo, ¿no? Que tiene otra labor, quizás un poco más de trasladar, de cuidar el balón y de habilitar a los atacantes. Pareciera, bueno, Fossati dijo que le gustaba Quispe por izquierda. Entonces, suponemos que Quispe obviamente es el titular y Tábara sería, ¿no? el que lo reemplazaría si hay ocasión para que él se metiera. Claro. Ahora, hay varios jugadores que su presente no está tan bueno. Por ejemplo, Canchita y Concha, ¿no? Que lamentablemente tampoco están considerados en la convocatoria, pero por ejemplo por ahí tienes un Sanelato que se ha metido a la convocatoria y que no está en su mejor nivel. ¿Qué consideras que se ha visto de Sanelato que ha estado por encima de otros jugadores que no están convocados? En el caso específico de Sanelato, que bueno, es un atacante más de estos convocados en la selección peruana, me imagino que ha tenido mucho de referencia lo que puede haber hecho con la selección en la era Reynoso, ¿no? Porque fueron sus primeros partidos en la selección peruana, sus primeras convocatorias, tuvo debut en eliminatorias, y eso de todas maneras creo yo que da un plus, a diferencia de otros jugadores que ya tengan esa experiencia, ese rodaje. Y si bien es cierto, Sanelato ha perdido bastante terreno este año en Alianza Lima, porque es un jugador que ahora es más una pieza de recambio que un titular como lo fue el año pasado, quizás la explosividad que tiene por la banda puede hacer que sea atractivo para Jorge Fossati. Creo que también puede ser el retroceso, porque tiene buen retroceso. Sí. Algo que por ahí también falta, ¿no? Cuando estás en esa posición. Una curiosidad es que Grimaldo está en la lista como mediocampista, no como un delantero. ¿Crees que Grimaldo... ¿Cuál crees que es la posición que mejor se le va a acomodar a Grimaldo? Porque es una señal que esté en el medio campo, o sea, no va a ser considerado como un segundo delantero, detrás del punta, no. Sí ha llamado la atención ese detalle, porque claro, en la lista nominal lo han colocado entre los mediocampistas y no entre los delanteros, pero también puede ser algo muy referencial, porque digamos, cuando uno hace las matemáticas en las listas de convocatoria, empieza a colocar a jugador por cada posición, ¿no es cierto? Acá tengo a 2, 3 laterales derechos, 2 o 3 marcadores izquierdos, entonces vamos jugando un poquito así, pero no necesariamente se ajusta a lo que finalmente vayamos a ver en el campo. Si bien es cierto, en esta lista nominal Grimaldo aparece como un volante, en la mayoría de los partidos con Sporting Cristal lo hemos visto como un extremo, ¿no? Llegando por los costados, a veces por derecha, a veces por izquierda. Incluso en la selección peruana también lo hemos visto como un extremo. Así que, digamos, si bien es cierto se le ha denominado, catalogado o se le ha puesto en la categoría de un mediocampista, sus funciones de todas maneras siempre van a estar abocadas un poco más en el ataque, ¿no? Y ojalá tenga, porque ya ha mejorado, ¿no? El último partido en Sporting Cristal, creo que el segundo tiempo de Grimaldo sacó adelante el partido y al equipo, y creo que por ahí viene con un buen presente como para hacer unos buenos partidos de selección. ¿Alguien que te haya gustado o te hubiera gustado ver y no está en la lista? A ver, que en este momento, así siendo estrictos con el momento de los seleccionados, yo creo que no se le escapó nadie. Porque, a ver, algunos nombres que no están, ¿no? Por ejemplo, Zambrano no está en un buen momento porque recién está regresando. Cueva, ni qué decir, todavía está viendo el tema de esa operación. ¿Quién más no está? Bueno, Tapia, Aquino y Yotun, ya sabemos que por temas de lesión no van a estar.
otro jugador que no esté. Canchita no está cumpliendo un buen momento en Universitario Sí, no. de Deportes, no ha sido ese refuerzo que esperaba el hincha crema, ¿no? Está siendo protagonista incluso en su equipo, ¿no? Ha dejado de ser considerado incluso entre los titulares, porque claro, él vino y si bien no hizo la pretemporada a la par con el resto de los jugadores, pasaron pocos partidos para que empiece a ser titular, pero no ha respondido como quizás muchos esperaban. Y eso creo que ha repercutido en que hoy no haya sido considerado por Jorge Fossati. Lo mismo con Jairo Concha, ¿no? Todavía no encuentra ese protagonismo que debería tener en Universitario de Deportes, que no es fácil, yo sé, pero si no lo tiene, va a ser difícil que pueda ser convocado en la selección peruana. Y son esos nombres que quizás hoy por hoy se pueden estar extrañando, pero siendo honestos con el nivel que están atravesando en este momento, no siento que hagan falta en la selección peruana, por lo menos hoy por hoy, y sin haber visto todavía cómo va a jugar la selección de Fossati, ¿no? Pero es lo que hay, yo lo resumiría así, es lo que hay ahorita, lo mejor que tenemos y no hay más de dónde sacar. Ormeño tampoco es que juegue mucho, digamos, viendo a los delanteros, ¿no? Ruiz Díaz Ormeño, tampoco. Ruiz Díaz. ¿Crees que ya Ruiz Díaz no va a ser más llamado a selección peruana? Es una buena pregunta, porque Ruiz Díaz también termina siendo de esos jugadores que es la debilidad de los técnicos, ¿no? Porque, digamos, claro, tiene buenos presentes en sus clubes y eso es lo que lo lleva a ser convocado en la selección peruana, porque la selección peruana ha sido otra historia, ¿no? Sus números no han acompañado ese buen desempeño que muestra o las estadísticas que muestra en sus clubes. Pero hoy por hoy ya no lo respalda tampoco esas buenas estadísticas que mostraba y que justificaban su llamado a la selección. Por eso yo te diría que no está dentro de los planes de Jorge Fossati, por lo menos por ahora, a menos que empiece ya a jugar mucho más, porque la MLS también, bueno, ha empezado hace muy poco, que empieza a tener más protagonismo, que empieza a responder con goles, que ya tenga que ser considerado por la selección, pero hoy sin los números, sin la continuidad, sin los goles que lo caracterizan, es mucho más difícil que pueda tener un lugar en la selección. Escúchame, ya que estamos en la parte sensible de todos, Pablo Guerrero, ¿no? Está, a ver, de delanteros tenemos el Tunche, tenemos a Flores, tenemos probablemente a Reina, a La Padula y Valera. Valera, que obviamente es un jugador que a Fossati le gusta mucho y que lo ha utilizado bastante. Pero en un 3-5-2 generalmente se usan, obviamente, dos delanteros. ¿Quiénes crees que deberían ser los dos delanteros titulares? A ver, yo creo que van a terminar siendo, por lo menos en ese 11 inicial, Paolo y La Padula. Creo que van a terminar siendo ellos dos. La Padula un poco más adelante y Paolo Guerrero quizás un poco más retrasado, o también intercambiando los roles, ¿no? Porque La Padula quizás por el estado físico pueda recogerse un poquito más para buscar los pases o buscar un rebote, y ya Paolo quedándose más en el área, aguantando, que son sus virtudes, ¿no? Pero creo que va a ser lo más atractivo tener a La Padula y Paolo en un 11 inicial. Si ya no funciona, seguramente la otra opción va a ser Alex Valera. También viendo cómo estén físicamente, ¿no? Porque Paolo, digamos, salió un poco sentido del partido ante Sport Boys, que me imagino que no es nada de consideración, si no Jorge Fossati no lo hubiera llamado. Pero si llega bien, yo creo que va a estar ahí, ¿no? Jorge Fossati quiere resolver con lo que tiene inmediatamente y lo mejor que tiene en ese momento, y creo que ellos dos van a ser las opciones en estos partidos, por lo menos. Si Alex Valera mejora con su cuota goleadora también de acá a junio, cuando se desarrolla la Copa América, quizás la historia es otra. ¿Cuál sería tu once ideal? Mi 11 ideal. A ver, primero vamos a ver quiénes son los convocados. Bueno, en el arco va a estar definitivamente Pedro Galese, ¿no? Atrás, ¿sabes qué? A mí no me sorprendería ver a Aldo Corso como stopper por derecha, porque Fossati lo conoce muy bien, además viene desempeñando esa función hace ya un año por lo menos en Universitario. Luego como líbero, como último hombre, si es que no considera a Renato Tapia, podría estar Santa María. Es que hay varios nombres que podrían ocupar esa posición. Luego, a ver, ¿a quién podría estar por izquierda? Podría ser Callens, podría ser Abraham.
sea, es que en realidad vamos a especular así un montón, ¿no? Con los nombres que tenemos en este momento. Luego, en ese medio campo, Quispe va a estar de todas maneras. Yo creo que Tábara también. El otro podría ser Peña. A Peña ya lo hemos visto como interior, entonces podría estar él. Y en cuanto a los bueno, me olvidé de los carrileros, ¿no? Sí, Sí, los por carrileros. derecha y Bueno, por izquierda. por derecha Víncula y por izquierda, como te decía hace un momento, López. Y los atacantes, como ya te dije, ¿no? Creo que serían La Padula y Paolo. Ya. Yo creo que está más complicado definir a quiénes van a ser esos tres que estén atrás. Claro, porque los tres van a tener que complementarse mucho. Mucho. Y con los carrileros más aún, ¿no? Sí, claro. Porque el que se va, el que sale de esa posición, el otro tiene que ir a taparla y sucesivamente podría ser bastante desgastante esa posición, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es complicado, es complicado implementar un sistema en el que muchos jugadores no están acostumbrados a aplicarlo en la semana a semana, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver cuál va a ser un poco la situación, sobre todo con los tres de atrás. Jugamos primero con Nicaragua el viernes y luego jugamos contra República Dominicana el martes. ¿Cuál es tu score para los dos partidos? Siendo honesta, porque te juro de que no he visto partidos de la selección de Nicaragua ni de República Dominicana porque son equipos que no suenan más allá de cuando enfrentan a una selección sudamericana. Pero yo quiero creer en que este cambio que hizo Jorge Fossati de cambiar rivales y que se jueguen en Lima van a traer finalmente resultados, que es lo que busca el técnico, y que Perú pueda sacar un resultado positivo, porque siempre es importante iniciar una etapa con un resultado positivo, más allá de que sean amistosos. Ya, pero el score, te he preguntado. El score, es que el resultado no sé, positivo, o sea, no. A ver, no sé, sin haber visto a Nicaragua ni a República Dominicana, te diría que podrían ser un 1-0 o un 2-1, ¿no? Depende de cómo estén de acertados también los atacantes. Y República De la Dominicana. efectividad. Un 2-1 podría ser, pues no te decía un 1-0, un 2-1 entre los dos, pero ojalá que sean resultados positivos. Ojalá. Si no, no tendría sentido todo este cambio que se ha hecho. ¿Qué crees que le faltó a Perú el año pasado para poder sacar mejores resultados? Y ahora estamos hablando de unos partidos en los cuales Perú tal vez pudo robar más puntos, como por ejemplo el de Brasil, podemos haber sacado un punto extra. Con Venezuela podríamos haber ganado. ¿Qué piensas que le faltó y qué piensas que este año Perú puede tener que lo va a ayudar a sacar más puntos en las eliminatorias? Yo creo que le faltó complicidad con el técnico a la selección peruana. Creo que Juan Reynoso nunca pudo trasladar y convencer al plantel de las ideas que él tenía, de la propuesta que tenía para la selección peruana, y si no hay eso ya es muy difícil que el resto funcione, por más de que haya compromiso, por más que haya ganas. Si no se llega a ese entendimiento del plantel con el técnico, es muy difícil que las cosas marchen, y yo creo que ese fue un punto clave para que no se consigan los resultados esperados, ni siquiera los esperados, muy por debajo de eso, porque ha sido un inicio desastroso de eliminatorias y ahora tenemos que remar contra eso para tratar de conseguir ese objetivo, que yo creo y espero que eso va a cambiar con Jorge Fossati, porque lo que tiene Jorge Fossati es un buen manejo de grupo, y eso ya lo demostró. Es un técnico con tanta experiencia en esto, con tantos años en esto, que ha vivido tantas cosas, que partiendo de ese punto, que es el compromiso, la complicidad y el entendimiento con el jugador, hasta la ropa con el jugador, porque es lo que le gusta, creo, al jugador peruano en general. Yo creo que Jorge Fossati va a calar más hondo en ese sentido que lo que hizo Juan Reynoso, y a partir de ahí es que podríamos ilusionarnos ya con alguna mejor etapa que la que hubo con Juan. Si nos vamos al futuro, viene la Copa América. Y Perú, ya muchos años, siempre pasa la fase de grupos. En su grupo está Argentina, tiene a Trinidad y Tobago, Canadá, que posiblemente sea mucho más Canadá, tiene a Chile. ¿Tú crees que esta vez Perú pasa la fase de grupos en la Copa América?
Es un grupo complicado. Está Argentina, la vigente campeona del mundo, Chile, que siempre va a ser un rival complicado, más allá de que también está atravesando un proceso de cambio y bueno, todavía no conocemos cuál va a ser ese tercer rival. Pero yo creo de que sí, y me parece que también se lo escuché decir a Fossati, que si tenemos que resignar, avanzar en esa Copa América con tal de llegar al resultado esperado en cuanto a funcionamiento de la selección peruana para afrontar el proceso o cuando se reanuden las eliminatorias, a mí no me importaría resignar, digamos, que Perú vuelva a ser protagonista como fue en las ediciones anteriores, con tal de quedarme tranquila con que, bueno, ya encontramos al equipo con el que vamos a afrontar el resto del proceso de eliminatorias. Y me parece que alguna vez se lo escuché también decir a Fossati, porque claro, siempre va a ser atractivo de que Perú pueda ser protagonista, lo hemos visto siendo finalista de una Copa América hace poco, o llegando a instancias finales, siendo tercero, teniendo incluso a Paolo Guerrero como goleador en algunas de esas competencias. Entonces, como que nos hemos acostumbrado sanamente y buenamente a conseguir buenos resultados, pero en este caso estamos tan ajustados, tan apretados en las eliminatorias, que si tenemos que quizás, por lo menos en mi opinión personal, resignar un poco a ser protagonistas en esta edición de la Copa América, pero encontrar al equipo que pueda remontar nuestra situación en las eliminatorias, yo se la doy, sin duda alguna. A mí me gustaría avanzar, pero creo que tienes razón. Aparte que son aproximadamente 40 días los que están juntos, Sí. Y que ya ahí sería una oportunidad muy grande para Jorge Fossati. Claro, va a ser la última gran oportunidad que va a tener, porque después ya vienen los partidos en eliminatorias y con rivales complicados, entonces tendría que ser ese el primer objetivo, ¿no? Más allá de que siempre va a estar las ganas de que consigamos buenos resultados en esa Copa América. Bueno, vamos a ver qué para el futuro para la selección. Muchísimas gracias por venir. No, a ti por la invitación, de verdad, la pasé bien. Ojalá que nos podamos ver en los próximos partidos de Perú, ya sea acá o afuera. ¿Vas a cubrir la Copa América o no? No sé todavía, no sé, ya me enteraré en mayo, por ahí. Ya, si cubres, nos veremos por ahí. De todas maneras. Gracias, Andrea. A ti.